Lección 1. El viaje de un héroe. ¿Has oído hablar del oficial médico que se unió al ejército durante la Primera Guerra Mundial? No lo he hecho. ¿Qué lo inspiró a alistarse en el cuerpo médico del ejército? Sentía un fuerte sentido del deber de ayudar a los necesitados. Eso es admirable. La medicina es un campo vital, especialmente en tiempos de guerra. De hecho, llegó a Francia poco después de alistarse. Debe haber sido un gran ajuste para él. ¿Qué encontró? Se enfrentó de primera mano a las realidades de la guerra, que a menudo eran impactantes. Solo puedo imaginarme los desafíos a los que se enfrentó en primera línea. Sí, trató a innumerables soldados, brindándoles cuidado y esperanza. Se necesita un coraje inmenso para trabajar en condiciones tan peligrosas. Absolutamente. Su dedicación salvó muchas vidas durante ese momento difícil. ¿Tenía algún entrenamiento especial antes de unirse? Había completado sus estudios de medicina, lo que lo preparó bien. Debe haber sido un conocimiento invaluable. Sin duda lo fue. Aprendió a mantener la calma bajo presión. Esa es una habilidad esencial en medicina, especialmente en emergencias. Sus experiencias también le enseñaron la importancia de la empatía. Sí, comprender las emociones de los pacientes puede ayudar en gran medida a la curación. Después de la guerra, continuó sirviendo en medicina, ayudando a otros. Su viaje es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. De hecho, es inspirador ver cómo una persona puede marcar la diferencia. Creo que historias como la suya merecen ser contadas y recordadas. Absolutamente. Nos recuerdan los sacrificios hechos por la paz. Y destacan el poder de la compasión en tiempos de crisis. Honremos a quienes sirvieron compartiendo sus historias. Lección 2. Perfeccionar las presentaciones. Hola. Me he dado cuenta de que has estado trabajando en la presentación. Sí, me he esforzado bastante. ¿Qué hay de ti? También estoy trabajando en mi sección. ¿En qué tema te estás enfocando? Estoy cubriendo el análisis de mercado. Es bastante extenso, pero fascinante. Eso suena interesante. Me muero por ver los datos que ha recopilado. Gracias. Creo que proporcionará información valiosa para nuestra audiencia. Absolutamente, los datos claros pueden ayudar a respaldar nuestros argumentos de manera efectiva. ¿Cuál es su tema, si se me permite preguntar? Me estoy centrando en las estrategias propuestas. Quiero presentarlos con claridad. Eso es crucial. Las estrategias deben ser prácticas y fáciles de entender. Estoy de acuerdo. También intento hacer que mis diapositivas sean visualmente atractivas. Las imágenes pueden mejorar la comprensión. De hecho, ¿utilizas alguna herramienta específica? Estoy usando una combinación de gráficos y viñetas concisas. Ese es un gran enfoque. Mantiene a la audiencia comprometida. Sí, quiero evitar abrumarlos con demasiado texto.
Exactamente. El equilibrio entre la información y las imágenes es clave. ¿Ya has practicado tu parte? Aún no, pero planeo hacer un repaso más tarde hoy. Recomiendo practicar frente a un espejo. Ayuda con confianza. Es un consejo excelente. Lo intentaré. ¿Te gustaría practicar juntos más tarde? Te lo agradecería. Recibir comentarios puede ser beneficioso. Absolutamente. Dos mentes son mejores que una, especialmente en las presentaciones. Sí, me siento más seguro cuando sé que alguien está ahí para apoyarme. Y yo siento lo mismo. Ayudémonos unos a otros a brillar. Juntos podemos crear una presentación que impresione a todos. Sí. Me emociona ver cómo funciona todo. Lección 3. Dominar la toma de notas. Debo admitir que no sé cómo tomar notas de manera efectiva. No estás solo. Muchos estudiantes luchan con eso. Me preocupa que los profesores se porten mal si pido ayuda. Ese es un temor común, pero la mayoría de los maestros aprecian las preguntas. Cierto. Recuerdo cuando Natalie divagó durante su presentación. Sí, fue un discurso bastante largo. ¿Conseguiste tomar alguna nota? Lo intenté, pero toda la información me confundió. Eso pasa a menudo. Es importante centrarse en los puntos clave. ¿Cómo identificas esos puntos clave cuando alguien habla tan rápido? Por lo general, escucho ideas o frases repetidas. Suelen ser importantes. Esa es una gran estrategia. ¿Qué pasa cuando el profesor se sale del tema? En ese caso, anoto todo lo que me parece interesante. Eso podría ser útil para futuras discusiones. Exactamente. Incluso podría provocar una nueva idea o pregunta. ¿Qué pasa si me pierdo algo importante mientras escribo? Siempre puedes pedir una aclaración después de clase. Eso tiene sentido. No debería tener miedo de alzar la voz. Absolutamente. La participación puede mejorar su experiencia de aprendizaje. Intentaré ser más proactivo en mis clases. Buena idea. Ganarás confianza en poco tiempo. Y puedo aprender mejores técnicas para tomar notas de los demás. Sí, compartir consejos puede ayudar a todos a mejorar. Gracias por el estímulo. Ahora me siento más motivado. Me alegra oír eso. Conquistemos el aula juntos. Juntos, nos convertiremos en expertos en tomar notas. Lección 4. La alegría de viajar. No puedo creer que por fin estemos a punto de abordar el avión. Es emocionante, ¿verdad? Nuestra aventura comienza pronto. Sí. Y estoy seguro de que su familia estará encantada de enterarse de nuestro viaje. Estarán extasiados. Les encanta escuchar sobre mis viajes.
¿Qué crees que les parecerá más emocionante? Creo que sentirán curiosidad por la comida y la cultura de nuestro destino. La comida es siempre un tema favorito. ¿Has probado algún plato local antes? Yo sí, y estaban deliciosos. Cada lugar tiene sus sabores únicos. Eso suena maravilloso. Me muero por probar nuevas cocinas. Te va a encantar. Probar nuevos alimentos es una de las mejores partes de viajar. Me aseguraré de tomar muchas fotos para compartir con todos. Es una gran idea. Los recuerdos capturados en fotos no tienen precio. Y ya me imagino las reacciones cuando volvamos. Sí, querrán escuchar cada detalle de nuestra aventura. ¿Crees que estarán celosos de nuestras experiencias? Quizás un poco. Pero creo que también se alegrarán por nosotros. Exactamente. Compartir nuestra alegría puede ser igual de satisfactorio. Estoy de acuerdo. Además, podría inspirarlos a viajar más. Eso sería maravilloso. Viajar abre un mundo de posibilidades. Y refuerza los lazos familiares. ¿No es así? Absolutamente. Explorar juntos crea recuerdos duraderos. Hablando de recuerdos, ¿qué es lo primero que piensas hacer cuando lleguemos? Quiero visitar el famoso mercado y probar su comida callejera. Eso suena perfecto. Ya me imagino la atmósfera vibrante. Sí, aprovechemos al máximo cada momento. Absolutamente. La aventura me espera y estoy preparado para ella. Juntos crearemos historias para compartir en los próximos años. Lección 5. La esencia de la democracia. Últimamente he estado pensando mucho en la democracia. De hecho, es un tema fascinante. ¿Qué aspectos está considerando? Creo que ninguna nación, ni siquiera los grandes Estados Unidos, puede presumir de ser perfecta en sus prácticas democráticas. Es una declaración que invita a la reflexión. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, la democracia requiere la vigilancia y la participación constantes de sus ciudadanos. Absolutamente. No basta con votar, hay que mantenerse informado y comprometido. Precisamente. Una democracia sana depende de la participación activa de los ciudadanos. ¿Qué desafíos cree que enfrentan las democracias en la actualidad? La desinformación es un problema importante. Puede distorsionar la percepción pública. Sí. Es crucial verificar la información antes de formarse una opinión. Otro desafío es la apatía de los votantes. Muchos sienten que sus voces no importan. Eso es lamentable. De hecho, cada voto tiene el poder de marcar la diferencia. Sí, fomentar la participación cívica es esencial para una democracia próspera. ¿Qué pueden hacer las personas para promover esta participación? Pueden empezar por participar en debates comunitarios y asistir a reuniones locales. Es una gran idea. Los movimientos de base pueden conducir a un cambio sustancial.
Y es vital compartir conocimientos sobre los derechos y las responsabilidades. La educación desempeña un papel clave en el empoderamiento de los ciudadanos. De hecho, cuanto más informadas estén las personas, mejores decisiones podrán tomar. ¿Cuál cree que es el derecho más importante en una democracia? Creo que la libertad de expresión es fundamental, permite la existencia de opiniones diversas. Estoy de acuerdo. Fomenta un entorno en el que el diálogo puede florecer. Y sin diálogo, ¿cómo podemos resolver los problemas a los que nos enfrentamos? Precisamente, tenemos que escucharnos unos a otros para crear soluciones. Alentemos a nuestros amigos a participar también en estas discusiones. Sí, juntos, podemos fortalecer el tejido de la democracia. Espero que más personas se den cuenta de su papel en este proceso. Lección 6. La búsqueda de tesoros. Mira todos estos objetos fascinantes. Creo que podemos encontrar algunos tesoros aquí. Estoy de acuerdo. Será emocionante compartir nuestros descubrimientos unos con otros. ¿Qué tipo de tesoro esperas encontrar? Estoy particularmente interesado en la joyería vintage. Cuenta historias tan hermosas. Las joyas vintage pueden ser impresionantes. Espero encontrar artefactos únicos. Eso suena intrigante. ¿Qué tipo de artefactos te interesan? Quizás algunas monedas antiguas o documentos históricos. Tienen mucha historia. Eso es cierto. Cada artículo tiene su propio viaje. ¿Tienes en mente una época específica? Me fascina la época victoriana. Su artesanía es notable. Lo entiendo. Los detalles de su trabajo son realmente exquisitos. ¿Has asistido alguna vez a una subasta? Es emocionante ver cómo se pujan tesoros. No lo he hecho, pero suena emocionante. Me encantaría experimentar eso. Es bastante intenso. Sientes la emoción en el aire a medida que aumentan las ofertas. Solo puedo imaginarlo. ¿Cómo te preparas para este tipo de eventos? La investigación es fundamental. Conocer el valor de los objetos ayuda a pujar con prudencia. Es un consejo excelente. La preparación puede marcar una diferencia significativa. Hablando de preparativos, vamos a buscar artículos en esta tienda. Sí, déjanos explorar cada rincón. ¿Quién sabe lo que podemos encontrar? Acabo de ver un mapa antiguo e interesante. Tengo que comprobarlo. Los mapas pueden ser muy valiosos. A menudo revelan historias ocultas. Exactamente. Veré si tiene alguna marca o historia única detrás de ella. Buscaré postales antiguas. Pueden ser encantadoras. Eso suena delicioso. Volvamos a vernos aquí dentro de un rato. Sí, espero compartir nuestros tesoros e historias. Juntos podemos descubrir las joyas ocultas de esta tienda. Lección 7. Negociar con confianza. Creo que es esencial tener confianza y tacto durante las negociaciones.
Absolutamente. La confianza puede marcar una diferencia significativa en la forma en que te perciben. Sí. ¿Cómo sugiere que expresemos nuestro deseo de una compensación justa? Creo que es importante hacer una investigación exhaustiva de antemano. Eso tiene sentido. Conocer el valor de mercado de nuestras funciones es crucial. Exactamente. Nos brinda una base sólida para nuestras solicitudes. ¿Cómo debemos abordar la conversación con nuestro gerente? Recomiendo comenzar con comentarios positivos sobre la empresa. Es una buena idea. Establece un tono constructivo para el debate. Sí. Luego, podemos hacer la transición a nuestro valor y contribuciones. Resaltar nuestros logros fortalecerá nuestro argumento. Precisamente. Demuestra que la inversión vale la pena. ¿Qué pasa si el entrenador parece indeciso o a la defensiva? En ese caso, debemos mantener la calma y escuchar sus preocupaciones. La escucha activa puede ayudar a construir una buena relación, supongo. De hecho, demuestra que valoramos su perspectiva. ¿Cómo podemos expresar nuestro deseo de una compensación justa sin parecer exigentes? Podemos expresarlo como un beneficio mutuo para ambas partes. Eso es inteligente. Presenta nuestra solicitud en forma de asociación. Sí. Todos trabajamos para lograr el éxito de la empresa. Ya me siento más preparado para esta conversación. Me alegra oír eso. La confianza junto con el tacto es poderosa. Juntos, podemos navegar esta negociación con éxito. Absolutamente. Busquemos un resultado justo que refleje nuestro valor. Brindemos por unas negociaciones seguras y una compensación justa. Lección 8. Las mujeres en la década de 1920. Hace poco leí que las prácticas médicas de la década de 1920 reflejaban más bien las suposiciones culturales de los médicos sobre el lugar de las mujeres en la sociedad. Eso es intrigante. ¿Cómo influyeron esas suposiciones en la atención médica de las mujeres? Muchos médicos creían que las mujeres eran demasiado delicadas para ciertos tratamientos. Eso suena bastante limitante. ¿Afectó su acceso a la atención médica? Absolutamente. A muchas mujeres no se les tomó en serio cuando buscaron tratamiento. Esto es profundamente preocupante. ¿Hubo algún cambio notable durante esa década? Sí. La década de 1920 marcó el comienzo de un cambio en los derechos de las mujeres. He oído que el movimiento por el sufragio cobró un impulso significativo entonces. Exactamente. Las mujeres lucharon arduamente por el derecho al voto, lo que las empoderó. ¿Este empoderamiento se extendió también al campo de la medicina? Empezó. Pero fue un proceso lento. Sin embargo, más mujeres ingresaron a las escuelas de medicina. Eso es alentador. ¿Cambiaron las opiniones de la sociedad junto con este progreso? Poco a poco, sí. El movimiento Flapper desafió las normas tradicionales para las mujeres. Los flappers eran bastante atrevidos. Representaban una nueva era de libertad. De hecho, simbolizaban el rechazo de las expectativas sociales anticuadas.
¡Qué fascinante! Es esencial reconocer cómo estos cambios afectaron la atención médica. Absolutamente. Las mujeres comenzaron a abogar por su propia salud y derechos. Eso debe haber empoderado a muchas mujeres en ese momento. Realmente lo fue. Empezaron a exigir un mejor trato y respeto. ¿Qué desafíos cree que aún enfrentan a pesar de estos avances? Muchas mujeres continuaron enfrentándose a prejuicios dentro de la profesión médica. Eso es desalentador. El cambio a menudo lleva tiempo, incluso después de haber progresado. Sí, pero las bases sentadas en la década de 1920 fueron cruciales para las generaciones futuras. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver lo lejos que han llegado las mujeres desde entonces. Sigamos aprendiendo sobre estos cambios históricos y sus impactos. Absolutamente. Comprender el pasado nos ayuda a apreciar el presente. Juntos, podemos compartir estas historias y empoderar a otros. Lección 9. Desarrollar habilidades de liderazgo. Últimamente he estado pensando en mi carrera. Estoy considerando tomar cursos sobre liderazgo. Suena como una idea fantástica. Las habilidades de liderazgo son esenciales en cualquier campo. Esa es una meta noble. ¿Ya has buscado cursos específicos? Sí, he encontrado algunos programas en línea que parecen prometedores. Los cursos en línea ofrecen una gran flexibilidad. ¿Qué temas cubren? Se centran en la comunicación, la dinámica del equipo y la resolución de conflictos. Esas son habilidades cruciales. Comprender la dinámica del equipo puede mejorar significativamente la colaboración. Exactamente. También planeo unirme a grupos de redes profesionales. La creación de redes es una forma brillante de conectarse con personas de ideas afines. Estoy de acuerdo. Puede abrir las puertas a nuevas oportunidades y perspectivas. ¿Ha identificado algún grupo específico al que unirse? Estoy considerando un capítulo local de una organización de liderazgo. Eso suena perfecto. Interactuar con profesionales puede brindar perspectivas valiosas. Sí, espero aprender de sus experiencias y compartir las mías. Compartir experiencias fomenta el crecimiento de todos los involucrados. Lo hace. Además, puede generar posibles oportunidades de tutoría. La tutoría puede ser increíblemente beneficiosa. Aprender de alguien con experiencia tiene un valor incalculable. Estoy entusiasmado con las posibilidades que tenemos por delante. Deberías estarlo. Invertir en tus habilidades siempre vale la pena. Gracias. Espero hacer conexiones significativas a lo largo del camino. Lo harás. Tu entusiasmo atraerá a otros hacia ti. Agradezco tu apoyo. Me motiva a tomar medidas. Recuerde que cada paso hacia la mejora es un paso en la dirección correcta. Lo tendré en cuenta. Apoyémonos unos a otros en nuestros viajes. Absolutamente.
Juntos, podemos lograr nuestros objetivos y prosperar. Brindemos por nuestro éxito futuro en el liderazgo y la creación de redes. Lección 10. Comprensión de las perspectivas. Hoy en día, lo que más nos sorprende es nuestra experiencia común como seres humanos. Estoy completamente de acuerdo. Las experiencias compartidas pueden unirnos en todas las culturas. Por ejemplo, la historia de cómo los europeos exploraron nuevas tierras es bastante reveladora. Sí, fue una época de aventuras y consecuencias importantes. Exactamente. Muchos buscaron oportunidades, mientras que otros se enfrentaron al desplazamiento. Es importante reconocer esa dualidad. La exploración puede tener un lado oscuro. Absolutamente. Es esencial ver la historia desde múltiples perspectivas. ¿Cómo crees que podemos entender mejor esos diferentes puntos de vista? Interactuar con narrativas diversas es un gran comienzo. Sí, los documentales y los libros pueden proporcionar información valiosa. También creo que las conversaciones con personas de diversos orígenes son clave. Esa es una sugerencia maravillosa. Las historias personales pueden ser esclarecedoras. A menudo revelan emociones y experiencias que las estadísticas no pueden captar. Exactamente. Añade profundidad a nuestra comprensión de los acontecimientos históricos. ¿Qué pasa con el impacto de la tecnología en nuestras perspectivas actuales? Sin duda, la tecnología ha cambiado la forma en que compartimos y recibimos información. Ha hecho que sea más fácil conectarse con otras personas a nivel mundial, ¿no es así? Sí, las redes sociales nos permiten presenciar eventos en tiempo real. Sin embargo, también puede generar información errónea, lo cual es preocupante. Eso es cierto. Debemos ser críticos con la información que consumimos. Equilibrar la perspectiva y los hechos es esencial en el mundo actual. De hecho, la forma en que enmarcamos nuestras narrativas da forma a la comprensión pública. Espero que más personas traten de entender las diferentes perspectivas. Sí, la empatía puede llevar a sociedades más compasivas. Juntos, podemos fomentar una cultura de comprensión y respeto. Absolutamente. Sigamos explorando estos importantes temas. Estamos aquí para ampliar nuestras perspectivas y aprender unos de otros. Lección 11. Dominar el habla en público. Creo que las habilidades para hablar en público son esenciales en el mundo actual. Absolutamente. La práctica es clave para convertirse en un orador seguro. Sí, sugiero empezar con grupos pequeños para facilitar la tarea. Es una gran idea. Las audiencias más pequeñas pueden ser menos intimidantes. Exactamente. ¿Qué consejos tiene para alguien que comienza su viaje de hablar en público? Te recomiendo que conozcas bien tu material. Ayuda a reducir la ansiedad. Eso es muy cierto. La familiaridad puede aumentar la confianza. Además, practicar frente a amigos puede proporcionar comentarios valiosos. Sí, la crítica constructiva es esencial para mejorar.
Y los amigos pueden ayudarte a sentirte más cómodo. ¿Qué pasa con el lenguaje corporal? ¿Qué importancia tiene durante un discurso? El lenguaje corporal es crucial. Transmite confianza e involucra a la audiencia. Estoy de acuerdo. Mantener el contacto visual puede marcar una gran diferencia. Ayuda a crear una conexión entre el orador y la audiencia. ¿Qué técnicas utiliza para controlar el nerviosismo? Respiro hondo y visualizo una presentación exitosa. La visualización suena poderosa. Probaré esa técnica. También puede ser útil recordar que la audiencia quiere que tengas éxito. Esa es una idea reconfortante. Están ahí para aprender de nosotros. Exactamente. No están ahí para juzgar. Están interesados en nuestro mensaje. ¿Alguna vez te has enfrentado a una audiencia desafiante? Sí, una vez. Un grupo estaba particularmente inquieto, pero adapté mi enfoque. ¿Cómo lo lograste? Los involucré con preguntas para despertar su interés. Esa es una estrategia inteligente. La interacción puede mantener a la audiencia comprometida. Sí. Hace que la experiencia sea más dinámica para todos los involucrados. Ahora me siento más motivado para practicar mis habilidades para hablar en público. Me alegra oír eso. Juntos, podemos ayudarnos unos a otros a mejorar. Sí, comprometámonos a practicar con regularidad y a apoyarnos unos a otros. Lección 12. Nuevos comienzos. No puedo creer que esté hablando de esto otra vez. Esto es genial. Realmente lo es. Ahora tienes una gran casa nueva. ¿Cómo se siente? Se siente increíble. Hay mucho espacio para disfrutar. Me lo imagino. ¿Qué piensas hacer con todo ese espacio? Estoy pensando en instalar un acogedor rincón de lectura junto a la ventana. Eso suena delicioso. Un lugar perfecto para relajarse y leer un buen libro. Sí, y quiero crear una sala de juegos para amigos y familiares. Una sala de juegos será una adición fantástica. ¿Qué juegos tendrás? Planeo incluir juegos de mesa, videojuegos y una mesa de billar. ¿Serás el anfitrión del año? Todos querrán visitarlo. Eso espero. Quiero que sea un lugar acogedor para las reuniones. Es una idea maravillosa. Un hogar lleno de risas siempre es especial. Exactamente. También quiero decorar cada habitación con toques personales. Personalizar su espacio hará que se sienta como en casa. Estoy de acuerdo. Estoy considerando un tema para la sala de estar. Un tema. Eso suena intrigante. ¿Qué tienes en mente? Estoy pensando en un tema de viaje vintage con mapas y recuerdos. Eso suena encantador. Provocará conversaciones interesantes. Eso espero. Me encanta escuchar historias sobre lugares donde ha estado la gente. Tendrás muchas historias para compartir en tu nuevo hogar.
Espero que sí. Estoy emocionada por este nuevo capítulo de mi vida. Es un nuevo comienzo, y estoy encantada por ti. Gracias. Agradezco tu apoyo mientras me instalo. En cualquier momento. Planifiquemos pronto una fiesta de inauguración. Sí, sería una buena manera de celebrar y presumir el nuevo lugar. Cuenta conmigo. No puedo esperar a ver tu visión hacerse realidad. Juntos crearemos un espacio lleno de alegría y recuerdos. Lección 13. Cocinar juntos. Creo que tengo todo listo para la cena. Pero espera, he olvidado la leche. Casi todo entonces. Es un error común, ¿verdad? Realmente lo es. Parece que siempre olvido un artículo esencial. No hay problema. Puedes conseguirlo la próxima vez que vayas a la tienda. Sí, pero tenía muchas ganas de hacer esa cremosa salsa para pasta esta noche. Lo entiendo. Las salsas cremosas necesitan leche. Quizá pueda sustituirla por otra cosa. ¿Tienes crema o yogur? Podrían funcionar como alternativas. Tengo un poco de yogur. ¿Sabría bien en la salsa? Podría añadir una agradable acidez. Vamos a intentarlo. Eso suena aventurero. Me encanta experimentar en la cocina. Yo también. La cocina se basa a menudo en ser creativo e ingenioso. Exactamente. A veces, los errores conducen a descubrimientos deliciosos. ¿Alguna vez has creado un plato por accidente que ha quedado genial? Sí. Una vez, mezclé las sobras y terminé con un fantástico salteado. Es un ejemplo maravilloso. Esos accidentes felices son los mejores. Lo recordaré la próxima vez que olvide un ingrediente. Y les recordaré que la creatividad puede salvar el día. Con yogur en la salsa, ahora me siento optimista. No olvidemos probar sobre la marcha. Eso es esencial. Absolutamente. La degustación es el secreto para perfeccionar cualquier plato. Por una cena exitosa, incluso sin leche. Sí, creemos algo delicioso juntos.